Más temprano les contábamos que los investigadores del Aerocivil encontraron la caja negra del avión de Searca que se accidentó en zona rural de Playa Belén, en norte de Santander. Pues la Aeronáutica Civil abrió investigación para determinar esas causas que originaron el accidente y por eso a esta hora, a las 6 de la mañana 16 minutos, establecemos comunicación con el coronel Álvaro Bello, director de investigaciones de la entidad. Coronel, buen día, gracias por este contacto. Daniela, buenos días para todos. Coronel, entiendo que usted de hecho ayer viajó a la zona de donde ocurrió este accidente. ¿Puede contarnos, qué nos puede compartir sobre las principales hipótesis que tienen de lo que habría originado este siniestro? Bien, en este momento, el día de ayer pudimos entrar al sitio, recorrer el sitio, hacer una recolección preliminar de datos, de información. Desafortunadamente, muchos de los restos fueron reubicados, fueron removidos precisamente por los pobladores. Sin embargo, de la huella y de la dinámica de impacto, nosotros ya pudimos tener una información preliminar para poder determinar por dónde iniciar la investigación técnica de este accidente. Efectivamente, pues dentro de esa caminata inicial, dentro de ese recorrido, dentro de esa identificación de restos, pudimos identificar que hay un impacto de la aeronave en la última parte de la cima de una montaña. Estamos hablando de 6.400 pies de elevación de la montaña y los últimos 150 metros es donde vemos una huella de desplazamiento de la aeronave. Ya dentro de las diferentes materiales que hemos podido recopilar, empieza el proceso de identificación y análisis a partir de estos restos. El día de ayer, ya en manos de la Aeronáutica Civil y de la Autoridad de Investigación de Accidentes, tenemos las grabadoras de voz y de datos, lo que nos va a ayudar en este momento a adelantar de manera ágil la investigación. Adicionalmente, tenemos la baliza, el ELT de la aeronave, que pues entra también en el proceso de análisis en laboratorio. Y pues esperamos tener un resultado relativamente ágil, muy técnico, muy riguroso dentro de la investigación a partir de esta información que podemos procesar desde el día de hoy. La Autoridad de Investigación de Accidentes en este momento cuenta con un recurso de tecnología de última generación donde podemos no solamente recuperar los datos, sino descargarlos y analizarlos de manera expedita. Entonces, en este momento, el día de hoy empezamos a hacer ese proceso para poder determinar o identificar de manera inicial algunos factores contribuyentes, algunos factores que definitivamente están inmersos en este accidente y poder, pues al final, hacer las recomendaciones que correspondan. Coronel, ¿el piloto había reportado algún tipo de emergencia? Entendemos que esta comunicación se corta cuando ya inicia el plan de aterrizaje, pero ¿se conoce si había hecho algún tipo de llamado de emergencia para aterrizar con urgencia quizás, o de pronto alguna situación que se estuviera presentando con las condiciones climáticas del momento? Tenemos en redes, hay una difusión de una información supuestamente de una última comunicación. Esta información que está en redes en este momento no es confirmada. Como te había dicho anteriormente, tenemos en nuestras manos los grabadores de voz. Hoy empezamos a hacer ese proceso de de recuperación, de descarga y de análisis para confirmar la veracidad de la comunicación que se generó desde la cabina de mando de la aeronave. En ese momento ya nosotros podremos identificar dentro de una comunicación técnica, dentro de un lenguaje técnico que utilizan los pilotos, efectivamente, cuál fue la última advertencia, comunicación o lo último que alcanzó a reportar la tripulación antes del impacto final. Coronel, y sobre la altura a la que iba este avión, ¿se conoce si iba a la altura establecida o iba más bajo de lo que normalmente pues exige la norma? Definitivamente no. Hay un punto donde
precisamente por esa variación de altura o esa modificación de altura o esa modificación en el plan de vuelo o esa modificación en el perfil de vuelo para cumplir esta ruta, pues es donde se genera un punto donde tenemos que entrar a investigar y a identificar por qué en esta posición estaban en esta altura para generar precisamente el impacto final contra el terreno. Es decir, que también pudo haber recurrido ese piloto a manejar, como entendemos coloquialmente, no observando tal vez con herramientas técnicas directamente y no observando la situación geográfica normalmente. Pueden haber varios factores. Definitivamente hay un factor humano que tenemos que entrar a revisar porque hay una decisión de descender, pero alrededor de esa decisión de descender en un punto que pues en este momento nos genera un interrogante enorme, puede haber factor de tecnología, puede haber factor de eh, eh, herramientas de navegación, puede haber un factor de toma de decisiones al interior de la cabina para, para descender, digamos que antes de tiempo. El primer día, coronel, se hablaba del clima que presentaba condiciones adversas. Si es así, ¿por qué se habría tomado la decisión de permitir que el avión despegara? Eh, Dentro de el proceso de operación de una aeronave hay una verificación de metrología del aeródromo de origen, el aeródromo destino y en algunas condiciones pues también en el trayecto de la aeronave. No quiere decir que no hayan tenido en cuenta la meteorología en ruta o la meteorología en su destino. Esto entra dentro del proceso de verificación y análisis para pues saber qué o identificar qué evaluación hubo sobre las condiciones meteorológicas. Nosotros que pudimos estar con el grupo de investigación en sitio, afortunadamente el día de ayer había mucha nubosidad, pero por espacios muy cortos, habían espacios, habían momentos en los que la nubosidad se dispersaba y permitía la operación aérea de los helicópteros que llegaron hasta el sitio. Pero como las condiciones meteorológicas son tan variables, es por eso que necesitamos empezar ese análisis a partir de los datos técnicos relacionados con la meteorología en el punto. Entiendo. Coronel, se hablaba también que en medio pues, de este solidaridad, de este gesto solidario de la comunidad, de llegar a la zona, de ayudar, de buscar si habían sobrevivientes, en fin, tal vez pudieron alterar de alguna manera o los elementos técnicos que ustedes requieren para la investigación. ¿Los tienen? ¿Cuentan con ellos? Sí, en este momento, digamos que este grupo de investigación de accidentes está conformado por un capital humano muy valioso, porque desde el momento en que entramos en contacto con el accidente, desde ese primer momento empieza a haber una lectura. El accidente o los restos empiezan a hablar, la dinámica de impacto, las huellas que quedan en el terreno, dan suficiente información para empezar a tener una visión de qué es lo que estamos encontrando. Después de esto, gracias a estas grabadoras que tenemos en este momento que empezamos a analizar, pues obviamente vamos a tener una información mucho más puntual. Lo que encontramos en el sitio y pues hay que dar también una claridad de agradecimiento a los pobladores en cierta forma, porque a pesar de haber modificado o haber cambiado de sitio los restos, también fueron en su momento claves para poder, por ejemplo, remover algunas cosas importantes dentro de los restos que se encontraron, restos humanos o restos de la máquina como tal. Sí. Al SAR de la Aeronáutica Civil y al BRAC, son organismos que están dispuestos y atentos a la atención de, digamos que desastres aéreos y efectivamente gracias a ellos también se logra no solamente llegar al sitio, sino mantener controlada la seguridad y el aislamiento de esta zona. A Claro. pesar que ustedes ven en este momento en las imágenes que la gente está o las personas están teniendo contacto directo, pues hay momentos en los que ni los investigadores y mientras llegaban el personal de seguridad, pues obviamente
estaba ese espacio donde ellos pudieron haber entrado ahí. Sin duda muy importante esa labor. Una última pregunta, coronel. ¿Qué opina? ¿Cuál es la posición, la preocupación del Aerocivil? En un mes tenemos 2 tragedias similares, 2 aeronaves estrelladas. Sí, con respecto a eso hay que hacer varias aclaraciones. La aeronáutica civil, en lo que corresponde a la autoridad aeronáutica, lo que manejamos manejan desde esta área, pues está estructurada, entidad que tiene sus reglamentaciones, que tiene sus vigencias, que tiene sus habilitaciones, tiene un capital humano importante que hace su tarea en términos de aeronavegabilidad. Los inspectores, tanto de la parte operativa como la parte de aeronavegabilidad, son personas que hacen su tarea que corresponde y va alineada con lo que está escrito. La parte de servicios a la navegación aérea, la parte de la Secretaría General, la Secretaría de Autoridad, son estructuras que están haciendo el ejercicio que corresponde. La aeronáutica civil está en este momento, desde la autoridad aeronáutica, pues garantizando niveles de seguridad. Desde la parte de investigación, nosotros lo que empezamos a ver es que efectivamente, y tenemos que, pues digamos que todos los colombianos tener en cuenta que volar en Colombia no es tan sencillo. Volar en Colombia tiene unas condiciones especiales por las cadenas montañosas que nosotros encontramos a lo largo del país, por las condiciones meteorológicas que encontramos en este momento. Y pues afortunadamente las tripulaciones en Colombia son sujetas a una serie de entrenamientos que son bastante exigentes. Tanto los pilotos como los primeros oficiales, como las tripulantes de cabina, en el caso de ser aviación de transporte de pasajeros, pues son tripulaciones que están constantemente siendo monitoreadas, vigiladas, supervisadas. Pero a veces suceden estos casos como lo que tú estás preguntando, que pues pueden parecer muy frecuentes o que hay un tiempo muy reducido para que suceda un accidente y otro, pero cada accidente es diferente y cada accidente tiene un contenido o tiene una serie de situaciones diferentes. Por eso se adelanta el proceso de investigación, porque a veces puede estar direccionado desde el factor humano o puede estar involucrado el factor técnico de mantenimiento o puede haber una línea de factor operacional. Por eso es tan importante la rigurosidad de la investigación técnica del accidente, para poder identificar precisamente esa causa raíz. Si tú tratas de hacer una comparación entre estos dos accidentes, son dos situaciones completamente diferentes. Seguro, y por Lo que eso, nosotros hemos logrado identificar en este momento y que tenemos dentro del proceso de investigación en cada uno de los accidentes es completamente diferente. pues coronel, por eso le agradecemos mucho este contacto para que sea usted quien nos explique qué es lo que pudo pasar y gracias también por compartirnos parte de lo que conocen o manejan ustedes como hipótesis de esos accidentes. El último ha enlutado a 15 familias. Gracias por su tiempo, coronel. A ustedes muchísimas gracias.